Buenas noches con todos los presentes. Voy a exponer el día de hoy el tema de manejo de las taquicardiomiopatías inducidas por arritmias atriales, también llamadas cardiomiopatías inducidas por arritmias. En cuanto a la incidencia o prevalencia, se han encontrado inciertas, inclusive hay una prevalencia subestimada. Hay estudios en los cuales reportaron hasta un 2,7% de los casos que fueron referidos para ablación. En cuanto a las taquiarritmias atriales asociadas más frecuentemente a cardiomiopatías, entre la cabeza se encuentra fibrilación auricular, aproximadamente en pacientes adultos un 10 a 50% de casos, seguido de lo que es el flóter auricular. Seguido de eso la taquicardia auricular focal, pues si es un paciente con taquicardia incesante, la frecuencia aumenta hasta un 37-40%. Casos asociados a taquicardia reciprocante de la unión permanente puede ser acá asociado hasta 20-50% de casos. Y en cuanto a la población pediátrica, la taquiarritmia más frecuente asociada a cardiomiopatías se encuentra la taquiarritmia atrial en una incidencia de 28 a 59% de casos, seguida de taquicardia reciprocante de la unión 23% de casos y bueno, le sigue lo que es las arritmias ventriculares. Como pueden ver en el gráfico que les he colocado al costado, estos son los mecanismos en los cuales están implicados la activación del sistema neurohormonal. Hay una alteración lo que es el mishandling de calcio, que es un sistema de lo que es sobrecarga de calcio, un manejo inadecuado del calcio intracelular. Hay liberación de lo que es mediadores beta-adrenérgicos, o estrés oxidativos y disfunción mitocondrial. Todo eso hace que se altere la función de contractividad, se altere la función de lo que es excitabilidad, el acoplamiento y pues llega a producirse en el corazón hipertrofia y dilatación. En lo que es la definición, como ya les comenté, vamos a enfocarnos en las taquiarritmias atriales. Es un tipo de cardiomiopatía reversible que son producidas, básicamente el foco es una taquiarritmia atrial, en la cual tiene que haber características principales de este tipo de taquiarritmia para que produzcan cardiomiopatía. Puede ser de tipo parcial o completa y la característica principal es que la cardiomiopatía sea reversible una vez que cese la arritmia. Según la literatura, reportan dos tipos de categorías, ¿no? Las arritmias que son inducidas, quiere decir que solo la arritmia es la razón principal de la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, o la arritmia mediada, que es la arritmia que se exacerba en un paciente con cardiopatía estructural, ¿no? En esa no nos vamos a abocar el día de hoy. Y como pueden ver en el gráfico que está al costado, pues hay una historia natural. Una vez que se empieza el estímulo de la taquiarritmia, empieza el corazón a entrar a una serie de fases. En las primeras días nada más ingresa a una fase compensatoria en la cual hay una alteración de la función sistólica del llenado del ventrículo izquierdo, la activación simpática, la neurohormonal que les comenté, y va pasando días, semanas, pues ya entra una fase de disfunción del ventrículo izquierdo. Y posteriormente, ya más de las 3 semanas, meses, ya entra un estado de falla cardíaca sistólica del ventrículo izquierdo. En cuanto a la fisiopatología, resumidos en los que es, como pueden observar en el cuadro que les muestro, el trigger principal es la taquiarritmia. Entre paroxística y persistente es la taquiarritmia persistente, la taquicardia incesante, ¿no? En cuanto al fenotipo de falla cardíaca, pues vamos a encontrar una alteración de la hemodinámica, tanto como la contractividad sistólica, una disminución del gasto cardíaco, posteriormente la dilatación del ventrículo izquierdo y la activación del sistema neurohormonal. Y dentro de ellas está lo que es la activación de los péptido natriurético cerebral, atrial y la activación del sistema simpático. Y una vez que cesa la arritmia, pues se controla, pero lo que realmente realiza el diagnóstico no se realiza al inicio, en la etapa inicial. Tenemos que hacer un seguimiento hasta inclusive 2, 4 y 6 meses. No debe bastarnos con recuperar la FEV y la función sistólica del ventrículo izquierdo. En cuanto a qué tipo de triggers o mediadores podemos encontrar en las arritmias atriales para que sean causas de cardiomiopatías, pues entre las dos, la taquicardia paroxística incesante, la incesante está más frecuente asociada a taquicardiopatías. En cuanto al tipo de respuestas, pues sí, estas frecuencias son más rápidas, mayormente asociadas a cardiomiopatías. En cuanto a la regularidad o irregularidad, pues la irregularidad más la persistencia de la taquiarritmia está asociada a más disfunción.
Y pues en este caso se puede observar cardiomiopatías, taquicardiomiopatías en caso de arritmias supraventriculares o ventriculares. En este caso hablaremos del FA, la fibrilación auricular, y del flóter. Pues también vemos que hay casos de extrasístoles ventriculares o taquiarritmias ventriculares asociadas a cardiomiopatías. En el box que les muestro son las causas principales de arritmias que inducen cardiomiopatia. Dentro de ellas a la cabeza fibrilación auricular, sigue luego el flóter, luego sigue la taquicardia atrial, luego las de mecanismo reentrante o de reentradas como la taquicardia de reentrada del nodo AB, una taquicardia de reentrada auriculoventricular, luego sigue la taquicardia reciprocante permanente de la unión y por último la taquicardia dictópica de la unión. Hay varios estudios en los cuales discriminaron los síntomas mayormente encontrados en este tipo de pacientes. En cuanto a lo que es clase funcional, aproximadamente en 47% de los casos había deterioro de la clase funcional, viéndose un clase funcional 3 a 4 a un 47% de pacientes. En cuanto a los síntomas, las palpitaciones, un 29% de casos, asociado a lo que es síncope o presíncope, un 12% de casos. Pacientes a veces son en la parte particular o en la consulta externa, a veces acuden por un control y se les puede hallar una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, y hacer un screening de sospecha de taquicardiomiopatia sería una base, porque la mayoría de pacientes también podrían venir asintomáticos. Asociado a lo que es muerte súbita cardíaca, a un 8 o 12% de casos. En cuanto a las características clínicas y el diagnóstico para este tipo de cardiomiopatías, a veces en la literatura comentan, ¿no? La arritmia es iniciador o consecuencia, es el huevo o la gallina. En este caso, la arritmia es iniciador de la cardiomiopatía. En cuanto a la parte de los estudios, mencionan cuáles son los criterios para hacer un screening y sospechar de que esa taquicardiomiopatia esta taquicardia podría llegar a producir cardiomiopatía, pues una taquicardia patológica o persistente en presencia de una miocardiopatía inexplicable. Ahora, aparte de eso, nos tenemos que ayudar con paraclínicos, con exámenes como ecocardiograma, nos podemos ayudar con exámenes de laboratorio como la tasa de lo que es ProBNP y algunos casos estudios adicionales avanzados como la resonancia magnética, ¿no? Pero en este caso lo principal en los exámenes clínicos comentan una vez que el paciente se haya hecho el diagnóstico de probable cardiomiopatía, debemos hacer un seguimiento hasta los 6 meses, porque se ha visto que hasta el 82% de los casos se realizó el diagnóstico a pesar de la recuperación de la FEBI una vez cesada la arritmia. Y pues si tenemos el diagnóstico muy temprano, pues no se nos puede estar pasando ese tipo de pacientes, ¿no? Y el diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo e índice de la masa, comparando a aquellos pacientes que ya tienen una cardiopatía estructural de base, es mucho menor. Otro, en cuanto a lo que es el realce tardío con gadolinio, se ha visto que este marcador no es muy sensible ni específico, no se ha visto significancia. En lo que es pacientes con alteración de lo que es voltaje unipolar, se ha visto en caso de 5.2% de casos. En cuanto de lo que es la proporción de alteración de hormonas, por ejemplo, la ProBNP, el que le muestro, el cociente mayormente se recupera a la semana, y eso sugiere, el descenso rápido sugiere que es una taquicardiomiopatia reversible. Lo que les voy a mostrar en las siguientes diapositivas son estudios que se han realizado para darle seguimiento a este tipo de pacientes con el screening o la sospecha inicial de cardiomiopatía o taquicardiomiopatia, en la cual se midieron los diámetros diastólicos finales del ventrículo izquierdo y los diámetros sistólicos finales del ventrículo izquierdo. También catalogaron lo que es el grado de insuficiencia mitral, la medición de las hormonas como el ProBNP, midieron la clase funcional y también incluyeron lo que es la medición del parámetro de realce tardío con gadolinio, en la cual los dos parámetros significativos fueron los diámetros.
en la cual una disminución en el seguimiento hasta los 6 meses por ejemplo, el diámetro diastólico final del ventrículo izquierdo de menos de 56.5 sería el punto de corte para predecirnos de que este paciente esté asociado a taquicardiomepatía o a cardiomiopatía inducida por arritmias. Otro marcador también es la disminución del diámetro sistólico final, el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo, ¿no? En la cual salieron los parámetros significativos, pues los otros no hubieron parámetros significantes y no los consideraron. En cuanto a lo que es el realce tardío con gadolinio, positivo o negativo, tampoco demostró diferencias. Ahora vamos a hablar en lo que es el tema, nos vamos a basar en lo que es el manejo, ¿no? Entonces, como comenté al inicio, podemos hacer un screening inicial, ¿no? Un paciente en sospecha con taquicardia, una nueva fracción de eyección baja de menos del 50%, sistólica del ventrículo izquierdo, una frecuencia cardíaca alta, más de 100 latidos por minuto, sospecha de esas dos arritmias principales, fibrilación o flutter, en ausencia de cardiopatía estructural, pues ya debemos hacerle seguimiento desde ya. Y controlar sobre todo el ritmo, manejo del control, ya sea con ablación, con medicamentos o cardioversión. Y hacerle el seguimiento por meses, a los 2, 4, 6 meses. Y pues el diagnóstico final va a ser con los parámetros que les comenté. Y si observamos un incremento de la fracción sistólica del ventrículo izquierdo de mayor o igual del 15% o más del 50%, y es una cardiomiopatía reversible, los diámetros diastólicos finales del ventrículo izquierdo no han aumentado menos de 56.5, como manejan la literatura de menos como punto de corte, pues estaríamos sospechando que estamos y que por sobre todo es que la taquicardia sea, mejor dicho, la cardiomiopatía ha revertido con el cese de la taquicardia. Y estaríamos en sospecha ya o diagnóstico a los 6 meses de un tipo de taquicardiomiopatía. En cuanto a este gráfico que les estoy mostrando, es las estrategias sobre control de ritmo, ya sea la ablación con radiofrecuencia o el tratamiento con médico. El objetivo principal es cesar la taquicardia, para evitar posteriormente el cambio remodelado del ventrículo izquierdo. Adicionalmente, se puede añadir la terapia de falla cardíaca dependiendo del estadio en la cual se encuentra el paciente, ya sea con los medicamentos que conocemos, sea LARNI, diuréticos, betabloqueadores, el sistema de renin-angiotensina, betabloqueadores, todos los que conocemos. Y ahí en el box número 3 que les coloco al costado, la tabla 3, les pongo una serie de opciones en la cual el tratamiento básicamente, si es en común de todos, es la ablación con radiofrecuencia. En cuanto a lo que es las arritmias como las taquicardias sinusal, tenemos que buscar la patología de base, ¿no? ¿Qué es lo que está ocasionando este tipo de taquicardia? Antes de iniciar un tratamiento farmacológico. Por ejemplo, en caso de fibrilación con respuesta ventricular rápida, sobre todo como ya nos comentaron los colegas anteriormente en el turno de la mañana, sobre el control del ritmo y versus el control de la frecuencia. En cuanto al flutter arterial, como hemos observado tasas de éxitos altas, pues es como tratamiento en primera opción la ablación con radiofrecuencia. En lo que nos comentó el doctor Ángel en nuestra anterior exposición, taquicardia atrial, pues la ablación con radiofrecuencia versus medicamentos. En cuanto a lo que es mecanismos de arritmias reentrantes, tanto como taquicardia reentrada del nodo AB o de taquicardia por reentrada auriculoventricular, tasas de éxito altas con ablación con radiofrecuencia. Y pues como nos comentaron también en la mañana, la principal arritmia asociada a este paciente con taquicardiomepatía es la fibrilación auricular, y esas también están asociadas cierto porcentaje, hasta 10 a 50% de casos con falla cardíaca. Y hay varios estudios que son los que se presentaron y en la cual hablan acerca del control del ritmo y control de la frecuencia. Pero ambas al final concluyen que la ablación siempre ofrece una mejor estrategia al control del ritmo.
O sea, mantener a nuestro paciente en ritmos inusuales es lo mejor. En cuanto a lo que es el flóter auricular, es de más difícil control de la frecuencia. Por eso que se sugiere la ablación, ya que se ha conseguido tasas de éxito más del 90%, 95%. Y bueno, en pacientes que no es factible la ablación, pues se recomienda la cardioversión o medicamentos. Lo que es taquicardia supraventricular, las reentrantes, sobre todo que tienen tasas de éxito altas, pues se recomienda la ablación como primera terapia. Ahora hablemos de la taquicardiomiopatía en niños. En cuanto a la etiología y los mecanismos, son distintos, ya que este tipo de pacientes mayormente están asociados del tipo de taquicardias atriales ectópicas, un 59% de casos. Las taquicardias, las que son asociadas por vías accesorias, las reentrantes. Las taquicardias reciprocantes de la unión, un 23% de casos. Las taquicardias persistentes, ¿no? De la unión, las incesantes. Es la taquiarritmia más frecuentemente asociada a este tipo a los pacientes lactantes, niños mayores o adolescentes. En cuanto a la clínica, que mayormente ellos la refieren, generalmente ellos no verbalizan, y pues realmente tenemos que sospechar por hallazgos de repente ecocardiográficos o clínicos, ¿no? De la taquicardia. En cuanto a la taquiarritmia fetal, cuando pacientes nacen edematosos, sospechas de hidros fetal, sospechas de taquicardias fetales, tenemos que hacer el diagnóstico, ¿no? Desde muy temprana edad. Y pues la resolución, como dice, espontánea es muy poco probable. Entonces en ellos el manejo va a ser en primera instancia medicamentos, pero y si es que ya dependiendo de cómo, pues se puede poner cardioversión o el tratamiento se instaura dependiendo de la edad y ablación, ¿no? En este caso, como pueden observar en el gráfico inferior, es una vía accesoria posteroseptal derecha, en la cual se realizó la ablación del punto azul y pues ha cedido la taquicardia del paciente, y posteriormente el paciente había ingresado con un cuadro de disfunción sistólica, una taquicardiomiopatía sospechada, y recuperó a los meses de seguimiento, ¿no? Hasta el año. En cuanto a los predictores de recuperación, ¿qué pacientes son los que recuperan tempranamente de este tipo de taquicardiomiopatía? Se ha visto que hasta un 48% de casos en las primeras 24 72 horas tienen una mejoría superior a aquellos pacientes que recuperan la FEBI después de los 3 meses o más de ese tipo de tiempo. Otro predictor de recuperación es que no sea una taquiarritmia o una arritmia recurrente. Si otro predictor es que qué tipo de taquicardia, ¿no? Si es una taquicardia de reentrante, pues es una taquicardia que es fácil, se puede ablacionar, pues deberíamos hacer un control agresivo del control del ritmo, o un tipo de taquicardia auricular incesante, un control agresivo de la frecuencia, y pues esperaría mejoría de este paciente en meses, ¿no? En semanas o meses. Y sobre todo también no tener un remodelado reverso del ventrículo izquierdo, ¿no? Una vez que ya el paciente, aparte de que la cardiopatía reversible, hay pacientes que es asociado con cardiomiopatía reversible, y esos ya son pacientes con casos o taquiarritmias recurrentes. Y como pueden ver en el gráfico, ¿no? El diagnóstico de screening inicial se puede hacer, pero el diagnóstico final recién lo podemos hacer cuando el paciente ya retorna a su ritmo sinusal, una vez que ya cede la arritmia. Y eso sucede pues desde el seguimiento. Hasta los 6 meses se ha hecho el diagnóstico en un 82% de casos. Mientras que si hacemos el diagnóstico inmediato o próximo a los 2 meses, pues vamos a infradiagnosticar el porcentaje de pacientes que pues, son portadores de taquicardiomiopatía, ¿no? Ahora, en cuanto al porcentaje que les comenté del riesgo de muerte súbita, se ha asociado a un 8-12% de casos, pero comentan que el riesgo en este tipo de pacientes es bajo, y la justificación de insertarle un dispositivo como el DIPE no justificaría, ya que es un tipo de cardiomiopatía reversible. Y lo que sí consideran es hacerle seguimiento con estudios de resonancia para evaluar lo que es lesiones residuales, ¿no? Como cicatrices, fibrosis. Ahora, ¿cuáles son los mensajes que quiero que lleven para la casa? Recordad que las taquicardiomiopatía en los pacientes en este tipo de pacientes es una disfunción, pero es una disfunción reversible del ventrículo izquierdo.
Ahora, en cuanto al mecanismo, el control de este tipo de taquicardias va a depender de la etiología, pero sobre todo, en lo como han visto en la tabla, la mayoría de veces es ablación con catéter siempre que sea posible. El control de la frecuencia del ritmo. En cuanto a las taquiarritmias que no requieren uso de ablación con catéter, pues son como la que mencioné, las taquicardia sinusal o también asociadas a taquicardia de síndrome postural. Y en cuanto a las taquiarritmias en niños, que son diferentes etiologías comparando a los adultos, y la recuperación, una vez cesada la arritmia, se ve durante el transcurrir de los meses, pero se ha visto en casos de estudios que todavía queda cierta alteración a nivel de la ultraestructural o anatómico o funcional, en la cual por eso tenemos que seguirlos viendo por consulta externa, con exámenes y pues hasta una recuperación podría quedar con ese deterioro. Y el diagnóstico final no debe realizarse antes de esos 6 meses, después de la recuperación del ritmo inicial.